Antiguo Testamento nos revelan claramente que Dios creó todas las cosas. El libro de Job hace preguntas sapienciales cuando nos invita a pensar, ¿dónde estabas tú? Pregunta Dios, cuando yo hice todas las cosas. Luego el libro de Salmo nos dice que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles, pero que nos coronó de honra y de gloria. Y luego Génesis nos muestra la creación en 6 días y el séptimo día, luego Dios reposó. Dios creó el sábado como su firma maestra. Es decir, cada vez que los israelitas descansaban el sábado, era un reconocimiento de que ellos adoraban al verdadero Dios. Pues los pueblos paganos tenían dioses, pero el Dios de Israel es el Dios de la historia, es el verdadero y el único Dios. ¿Sabes? Moisés, por revelación de Dios, escribe el libro de Génesis cuando está en el desierto. Y el libro de Génesis proporciona una identidad, una raíz. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Génesis le brindaba a Israel, un pueblo que había sido esclavo, una identidad nacional. Génesis le brinda a la humanidad un origen de la raza, un origen de los pueblos, un origen de nuestra verdadera historia, un origen que proviene del amor, porque por amor Dios creó este planeta Tierra. No estás solo. Si atraviesas por tiempos difíciles, si tal vez estás dudando del Creador, si algún pensamiento rodea tu mente y te hace sentir que no eres amado, que no eres importante, recuerda Génesis 1:1, porque eres parte de un plan, eres parte de una agenda divina. Dios te ama, Dios te ama, tiene un plan para ti. El Señor anhela conducirnos a través de este desierto a un Edén restaurado, a una tierra restaurada. Génesis nos muestra este maravilloso principio, porque nos dice que aquel que creó también nos redimió. Y el que nos redimió es suficiente para llevarnos a través de estos tiempos donde las teorías evolutivas y otras teorías posmodernas quieren quitar el lugar que el Creador merece en la vida de los seres humanos. El Nuevo Testamento también abarca la creación. Jesús se refirió a Moisés como el autor del Pentateuco. Jesús se refirió a la historia del Creador. El que os hizo en el principio, varón y hembra os hizo. Pablo abarca la creación. Luego el último, Juan, el vidente de Pasmos, en su último libro, el Apocalipsis, nos revela al Creador, nos dice que aquel que nos amó, el que nos creó, y luego nos invita a adorar al Creador. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como actuando en la creación, por el cual todas las cosas, según Pablo en Colosenses, vinieron a la existencia. Dios no solamente creó, sino que sustenta su creación. Los pueblos del antiguo y cercano Oriente tenían teorías también sobre la creación. Para ellos, la creación fue dada por la lucha de los dioses o el capricho de los dioses, quienes crearon en una batalla. Encontramos, por ejemplo, el relato babilónico, el relato asirio, el relato del antiguo Egipto, encontramos el relato griego sobre la creación. Yo creo que ellos conocían en principio, por tradición oral, los principios de la creación que Adán y Eva transmitieron después de haber recibido de Dios las instrucciones a sus descendientes. Pero tal como el sistema de sacrificios se pervirtió y el hombre llegó a sacrificar personas cuando Dios había pedido ciertos animales, de la misma manera se distorsionó el concepto de la creación. Pero la arqueología ha encontrado relatos sobre la creación en los pueblos paganos. ¿Qué nos dice esto? Que hay una verdad reveladora, que hay una verdad evidente, que hay una batalla hoy que se libra, pero la creación
nos brinda un fundamento seguro sobre el cual asentar nuestros pies. Si no hay creador, estamos en el azar. Nuestro discurso no tiene valor. El plan de redención no tiene valor. La sangre no tiene valor. La cruz no tiene valor. Si tumbamos el principio de la creación, de que Dios es sustentador e hizo todas las cosas con su palabra, la doctrina de la gran controversia queda a un lado. Las implicaciones son devastadoras si tan solo creemos aún en la evolución teísta. El sábado pierde su significado y se transmite a milenios y no sabemos específicamente cuándo llega el día de reposo. La verdad de la segunda venida de Cristo pierde significado. Todas nuestras doctrinas, una a una, se derrumban. El enemigo intentó dar un golpe mortal. Pero Dios se adelantó porque el mensaje de Dios para esta época invita a los seres humanos a adorar a aquel que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Dios se ha declarado victorioso en esta batalla cósmica. Dios ha declarado una victoria anticipada sobre la fuerza del mal, porque el mensaje es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y por eso, cada sábado, cuando nos reunimos para orar, cuando nos reunimos para adorar al Creador, cuando venimos a darle gloria, estamos reconociendo y estamos diciendo, nosotros somos creacionistas. Por lo tanto, un adventista del séptimo día es aquel que tiene una creencia no negociable sobre la creación. Es no negociable, pero es alguien que mira hacia el pasado y mira también hacia el presente y hacia el futuro. Ser adventista del séptimo día significa que creemos en el relato literal de Génesis 1, Génesis capítulo 2. Que estamos creyendo en el capítulo 3, que no es una alegoría, no es una metáfora, no, es un relato histórico y literal. Ser adventista del séptimo día implica que somos un pueblo con una misión redentora, de presentar por nuestra vida y por nuestro ejemplo al mundo que hay un Dios soberano, que gobierna los tiempos, un Dios que tiene el control del universo. Un Dios que cuida de su creación. Quiero presentar otros argumentos más. ¿Por qué creo que Dios es el creador? La teología ha tratado de acumular una serie de pensamientos racionales, pensamientos que nos ayudan. Por ejemplo, está la teoría del diseño. Todo diseño presupone un diseñador. La forma como todo está hecho implica que hay un Dios inteligente detrás de todo. También la causa y el efecto. Dios es la causa. Todas las cosas que vemos es el efecto. Por su palabra fue creado el cielo y la tierra. Hay argumentos teológicos, ontológicos, antropológicos. Pero quiero decirte algo. La verdad es que cada vez que un hombre de ciencia o una persona que se llama o se dice ser educada, con un gran conocimiento, intenta negar la verdad de la creación y derrumbar los fundamentos, los principios de la Biblia, estas personas realmente están aferradas a algo que les impide abrir su corazón al Creador. Están aferradas. Y esa es la causa de la negación del Creador. Aferrarnos a algo que nos gusta, no querer desprendernos, no querer humillarnos, no querer reconocer que Dios es más sabio que nosotros, querer ser más sabio y superior que el Creador, estar dolidos por lo que ocurre en el mundo, porque solo es posible explicar el sufrimiento y el dolor a la luz de la gran controversia y saber que Dios actúa en la historia humana como un cirujano
Pero como dice la palabra de Dios, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Yo creo que Dios es el creador porque he visto a Dios obrar en mi favor y en favor de otros. Yo creo que Dios es el creador porque cuando contemplo la cruz, la veo llena de sangre. Cuando veo a Jesús suspendido en un madero por mis pecados, allá levantado en el Gólgota como una señal de amor y de redención, mi orgullo humano cae al suelo. El deseo de salvarme por mí mismo, de alcanzar la eternidad por mis propios esfuerzos, se derrumba. Y entonces una voz me dice, si querías hacer algo, llegaste demasiado tarde. Yo creo que Dios es el creador porque cuando veo la cruz me doy cuenta de mi impotencia humana. Y me doy cuenta que llegué demasiado tarde y que no podía hacer nada para salvarme a mí mismo, pero que Dios tuvo que entrar en la historia humana, ahora como redentor, para brindarme el perdón de mis pecados y la oportunidad de la vida eterna. Yo creo que Dios es el creador, porque cuando miro el mundo con todas sus bellezas, cuando siento el amor, cuando vivo y comparto el Evangelio de Dios, el amor de la gracia redentora de Cristo con otros, veo cómo los corazones se conmueven ante el mensaje de la cruz. Veo cómo las vidas son transformadas y entonces el hombre borracho se convierte en un hombre sobrio. La mujer infiel se convierte en una mujer fiel. El hombre que dudaba se convierte en un creyente. El hombre que desconfiaba de Dios y de todo el mundo ahora encuentra una razón para confiar. Yo creo que Dios es el creador, porque cada vez que yo abro la Biblia, puedo sentir que Dios habla a mi corazón. El Espíritu ilumina mi mente para entender los principios de la Biblia. Yo creo que Dios es el creador porque en mi mente hay algo que me dice, estás por buen camino, está mal. Porque yo siento una lucha interna en mí y no creo que sea posible que un proceso evolutivo o la teoría del Big Bang haya producido algo en mi ser que me lleve a decir, este es el buen camino, este es el mal camino. Porque en cada instante de mi vida, tú y yo podemos sentir esa voz que nos habla y nos muestra el camino hacia la salvación. Yo creo que Dios es el creador, porque ninguna teoría evolutiva podría haber hecho posible que yo viniera a la vida. Porque es imposible que la vida provenga del azar, porque es imposible que la vida provenga de la muerte. Solo la vida puede dar vida. Y por eso el Creador, que es el principio de la vida, nos dio vida. Y en Cristo nos ha dado vida en abundancia. Yo creo que Dios es el Creador, porque desde el día cuando entregué mi corazón a Jesús, la vida cristiana ha sido una vida de avanzada, ha sido una vida de batalla, ha sido una vida de gozo, había sido una vida también de fracasos. Pero cada vez cuando me he arrodillado para decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, esa mano me ha levantado, me ha quitado mi culpa y me ha restaurado. Yo creo que Dios es el creador porque el azar no puede producir nada. Pero yo no creo en el azar, yo no creo en la suerte, yo creo en la providencia de Dios que guía los pasos de la humanidad, que guía los pasos de sus hijos hacia el cumplimiento de una misión. Yo creo que Dios es el creador porque este ministerio, IMD Ministry, nació como una respuesta a la necesidad que hay en nuestro planeta Tierra. Los hombres que hemos dejado a Dios y vemos las crisis que se están desarrollando, vemos el hambre, vemos la violencia y el Espíritu de Dios nos ha movido para servir. Yo creo que Dios es el creador porque el Espíritu te ha llevado a ti a escucharnos en este momento, porque el Espíritu te ha conducido y está hablando a tu corazón y te dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que esta palabra de Dios nos compunge y no solo nos toca, sino que esta palabra nos transforma.
Finalmente, yo creo que Dios es el creador, porque las profecías de la Biblia están marcadas por un reloj profético. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Yo creo que Dios es el creador porque Dios así lo ha dicho por la fe, la confianza y la plena certidumbre que yo tengo. Porque yo reconozco que el que nos creó pronto ha de venir. ¿Te quieres unir con nosotros para que por tu vida y por tu ejemplo puedas proclamar al mundo el mensaje de la verdad presente en esta generación? Demostrar que Dios es el creador, vivir como si hay un creador, vivir para el creador, por el creador y en el creador. Reconocer que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habrá misterios y hay misterios insondables en la Biblia. Pero eso es maravilloso, saber que no podemos penetrar a profundidad la mente de Dios. Es bueno saber que papá sabe más, que papá es infinito, que papá no está abarcado por el tiempo ni por el espacio. Yo no soy el hijo de un cualquiera. Yo soy el hijo del Creador. Tú eres hijo, hija del Creador.